en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerreros, siendo las 13 horas con 19 minutos del día 7 de octubre del año 2025, la de la voz, secretaria instructora, licenciada Macrina León Castro, adscrita a este tribunal laboral, certificó el inicio de la presente audiencia y hago constar que nos encontramos constituidos en la sala de audiencias orales del Tribunal Laboral con residencia en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Álvarez de los Bravo, Guerrero, La Montaña, Morelos y Zaragoza, a efecto de llevar a cabo la audiencia de juicio prevista en los artículos 873E y 873F de la Ley Federal del Trabajo, así como al ordenado dentro del expediente con número 106-2025 relativo al juicio ordinario laboral promovido por la actora Thalía Eurídice Tenorio Ríos en contra de la Universidad Autónoma de Guerrero, Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como la Comisión de Admisión y Promoción de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero y Comisión Profesionalizada de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero. Les hago saber a los comparecientes que no se tiene permitido el uso de teléfonos celulares, por lo que en este acto se les solicita sean apagados para evitar cualquier interrupción que se pudiese presentar. Asimismo, se les informa que toda intervención de quienes participen en la presente audiencia será de forma oral. Para ello deben de solicitar el uso de la voz y podrán intervenir una vez que la jueza lo conceda. De igual forma, se les hace del conocimiento que esta audiencia será videograbada, lo cual permitirá garantizar la legalidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido, lo anterior en términos del artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, hago constar la existencia de los medios tecnológicos necesarios como audio y videograbación para llevar a cabo la presente audiencia. Asimismo, hago constar que la presente audiencia se desahogará de manera pública al no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, se apercibe a los comparecientes y al público a efecto de que se conduzcan con el debido orden, respeto y decoro durante la celebración de la presente audiencia, ya que la jueza cuenta con las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden, para lo cual podrá imponer indistintamente las correcciones disciplinarias que refiere el artículo 729 de la Ley Federal del Trabajo. Una vez hecho lo anterior, solicito a los comparecientes ponerse de pie a efecto de recibir a la jueza de este tribunal laboral, la licenciada Agripina Marino Nava, quien va a presidir la presente audiencia. En el lugar, fecha y hora certificados por la Secretaría Instructora de este tribunal con fundamento en lo que dispone los artículos 720 y 873H de la 873E de la Ley Federal del Trabajo, se declara aperturada la presente audiencia preliminar dentro del expediente con número 106-2025 con datos de identificación ya precisados por la Secretaría Instructora. Secretaría Instructora, le pido de cuenta a este tribunal de las personas que comparecen a esta audiencia y la calidad con que comparecen a la misma. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, doy cuenta de las personas que comparecen a la presente audiencia. Se encuentra presente la actora del juicio, Thalía Eurídice Tenorio Ríos, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, asistida del licenciado Carlos Mars Barbosa Guzmán, quien se identifica con su cédula profesional número 2392060, expedida por la Secretaría de Educación Pública y comparece como apoderado legal de la actora del juicio con personalidad reconocida en autos del expediente en que se actúa. Asimismo, doy fe que por los demandados, primeramente, Universidad Autónoma de Guerrero, comparece el licenciado Carlos Roberto Valencia Gutiérrez, quien se identifica con su cédula profesional número 3493513, expedida por la Secretaría de Educación Pública y comparece en su carácter de apoderado legal de la citada demandada con personalidad ya reconocida en autos. Por el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero,
Comparece el licenciado Carlos Clemente González, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como su cédula profesional electrónica con número 1287-9777, expedida por la Secretaría de Educación Pública, y por la demandada Comisión y Admisión y Promoción de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero, comparece el licenciado Juan Martín Sánchez Gómez, quien se identifica con su cédula profesional número 5938309, expedida por la Secretaría de Educación Pública, con personalidad reconocida como apoderado legal de la citada demandada, siendo la totalidad de personas que comparecen a esta audiencia. Gracias, secretaria instructora. Le pido, secretaria instructora, con fundamento en lo que dispone el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, tome la protesta de ley a las partes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 722 de la Ley Federal del Trabajo, tomo la protesta de ley a los comparecientes. En este acto se les protesta para conducirse con la verdad en las declaraciones que rindan ante ese tribunal laboral, bajo el apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente, penas que se sancionan de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 150 días multa, tal y como lo dispone el artículo 316 del Código Penal del Estado de Guerrero. Con su mano extendida al frente, en este acto les pregunto, ¿protestan conducirse con la verdad? Sí, protesto. Gracias, pueden sentarse. Gracias. Gracias. Le pregunto, secretaria instructora, si en el presente expediente hay alguna promoción pendiente que acordar. Doy cuenta, su señoría, que en el presente expediente no existe promoción alguna que acordar. Gracias, secretaria instructora. Para efectos de audio y video de la audiencia, le pido a las partes identifiquen, por favor, por parte actora. ¿Quién comparece? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. Como se mencionó en la demanda, tiene un pequeño problema auditivo. Entonces, para que se le tenga un poquito de consideración y paciencia. Sí, está bien. Gracias. Nombre completo. Me llamo Talia Eurídice de Tenorio Ríos. Me presento una demanda en la que soy trabajadora de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y tengo 14 Solamente años. su nombre. Tengo 14 años laborando en la universidad. Y pues he estado solicitando en una recategorización en base a las cláusulas del contrato colectivo en el que soy agremiada. Gracias, actora Talía. ¿Sí escucha lo que uno menciona? Poco, nada más hay que repetírselo y tener esa paciencia. Ella también ve los movimientos de los labios. Gracias. Bueno, cualquier cosa está usted para representarla. Si Sí, por favor. advierte que tiene que comunicarse con ella en algún momento de la audiencia para explicarle alguna situación, pues hágalo saber derivado de su condición que es perceptible por parte de este tribunal. Gracias. Es su servidor Carlos Mar Barbosa Guzmán, apoderado de la parte actora. Gracias. Por parte patronal, por favor, ¿quién comparece por la Universidad Autónoma de Guerrero? Buenas tardes. Buenas tardes. Su señoría, comparece el licenciado Carlos Roberto Valencia Gutiérrez en mi carácter de apoderado legal de la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias. ¿Quién lo acompaña, por favor, por la comisión mixta? Su señoría, el licenciado Juan Martín Sánchez Gómez, apoderado de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias. Por parte del sindicato. Buenas tardes, por su favor. señoría. Buen día. Licenciado Buenas Carlos tardes. Clemente González, el representante del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la universidad. Gracias. Hago constar que la presente audiencia se desahogará bajo los principios procesales que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Así también les hago saber que el procedimiento es predominantemente oral y conciliatorio. Les hago saber también que las resoluciones que en esta audiencia se llegaran a emitir se tendrán por notificadas en el mismo acto, ello de conformidad con lo que establece el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, y les reitero que la presente juzgadora llevará la dirección procesal de esta audiencia con la finalidad de evitar que el debate o las intervenciones se desvíen del objeto
de la audiencia que el día de hoy nos ocupa, que como saben es la audiencia preliminar cuyo objeto está establecido en el artículo 873E de la Ley Federal del Trabajo, por lo que les hago del conocimiento que este tribunal declarará el inicio y conclusión de cada una de las etapas procesales que conforman la audiencia preliminar, por lo que aquellos derechos que no hayan sido ejercitados en cada una de sus etapas se tendrán por precluidos, ello de conformidad con lo que establece el artículo 720 y 873F fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. Antes de entrar con lo que es el objeto de la audiencia, les hago saber también que este tribunal fomenta en todo momento la conciliación como la vía privilegiada para la solución de los conflictos que se suscitan en este órgano jurisdiccional, ello en atención a lo que dispone el artículo 17 constitucional y los diversos artículos 685, 774 bis y 873K de la Ley Federal del Trabajo, que en lo medular establecen que se privilegia la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y que las partes en cualquier estado del procedimiento pueden, mediante la conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al juicio. Por ello, pregunto parte actora si está interesada en entablar una plática conciliatoria con fin de explorar este medio alterno. Sí, de hecho se ha buscado el acercamiento, incluso directamente con el rector Javier Saldaña, pero no ha habido ahorita una respuesta favorable. Gracias. Parte patronal, la universidad, le pregunto. Su señoría, lo que respecta a la parte empleadora que represento, no hay propuesta alguna que ofertar a la parte trabajadora en este momento procesal. Gracias. Parte por la comisión mixta. Su señoría, por parte de mi representada Comisión Mixta de Admisión y Promoción de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero, no hay ninguna propuesta alguna. Gracias. Por parte del sindicato. Esta parte que represento no tiene propuesta alguna que hacer. Gracias. Bueno, tomando en cuenta las manifestaciones de la parte demandada, en el sentido que señalan que no tienen propuesta conciliatoria que ofertar a la actora del juicio para no causar una dilación al presente procedimiento, y toda vez que también el procedimiento de conciliación se rige bajo ciertos principios y uno de ellos es la voluntariedad de las partes, vamos a dar continuidad con lo que es el objeto de la audiencia, no sin antes les hago saber que su derecho a conciliar no precluye hasta antes de que se emita la sentencia por parte de este tribunal, por lo que queda abierta esa posibilidad y ese derecho de las partes. En ese sentido, por cuestión de orden y método y a efecto de no alterar la fijación de la litis en el presente asunto, toda vez que ha concluido la fase escrita del procedimiento, en atención a lo que disponen los artículos 871 y 873 e inciso E de la Ley Federal del Trabajo, se ponen a disposición de las partes las constancias que derivan de la fase escrita para que, si es su interés jurídico, promuevan en este acto recurso de reconsideración. Parte actora, le doy el uso de la voz. No hay, de momento, recursos que interponer. Gracias. Por parte de la universidad, demandada. Su señoría, por parte de mi representada, no hay propuesta o algún incidente o recurso que promover. Gracias. Por la comisión mixta. Por parte de mi representada, no hay ningún recurso que promover. Gracias. Por parte del sindicato, algo que Esta quiera parte manifestar. no tiene recurso que promover. Gracias. Bueno, tomando en consideración las manifestaciones de las partes, en el sentido de que no tienen recurso de reconsideración que interponer contra actos o omisiones del secretario instructor, con fundamento en lo que dispone el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los diversos 720 y 873 e inciso E de la Ley Federal del Trabajo, se declara cerrada la etapa referente a resolver el recurso de reconsideración contra actos o omisiones del secretario instructor, y por precluido los derechos de las partes no ejercidos en esta etapa, y se apertura la etapa de depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. En esta etapa, este tribunal primeramente hará un pronunciamiento respecto de la legitimación procesal de las partes, en atención a lo que disponen los artículos 17 constitucional y los diversos artículos 689 al 692 de la Ley Federal del Trabajo. Por cuanto hace a la parte actora,
se tiene que con fecha 20 de mayo del año 2025, quien compareció ante este órgano jurisdiccional a entablar demanda laboral fue la actora del juicio presente en esta sala de audiencia, Talía Euridice Tenorio Ríos, quien promovió por propio derecho, señaló domicilio para ir y recibir notificaciones en esta ciudad, así también mediante carta poder de fecha 25 de abril del año 2025, designó como sus apoderados legales a licenciado Carlos Mar Barbosa Guzmán, presente en esta sala de audiencia, representando los intereses y derechos de la actora, así también a los licenciados Alejandro Justo Cortés, Viviana Salas Reyes, David Jorge Ramírez Santiago, Gabriela Juárez García, Leonel Eduardo Sánchez Morgan y Samantha Ramírez Vargas, así como Dierit Alexandra Aparicio González y Carlos Alberto Rosas Cuenca, personalidad que se le estuvo por reconocida por acuerdo de admisión de fecha 29 de mayo del año 2025. A los profesionistas Carlos Mar Barbosa Guzmán, Alejandro Justo Cortés, Viviana Salas Reyes, David Jorge Ramírez Santiago, Gabriela Juárez García, Leonel Eduardo Sánchez Morgan, dado que los antes citados cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho. No se les tuvo reconocida la personalidad a los diversos Samantha Vargas Ramírez y Dierit Alexandra Aparicio González, así como Carlos Alberto Rosas Cuenca y Teresita Morgan Abraham, dado que no cuentan con cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho, registrada ante la Secretaría de Educación Pública. Por lo que, al haber comparecido la actora a promover demanda laboral por propio derecho, quien tiene legitimación procesal para tal efecto, se tiene por colmada la legitimación procesal por cuanto hace a la parte actora. Por cuanto hace a las demandadas, la demandada Universidad Autónoma de Guerrero, quien dio contestación a la demanda con fecha 25 de junio del año 2025, fue el licenciado Felipe de Jesús González Mozo, en su carácter de apoderado legal de la Universidad Autónoma de Guerrero, personalidad que acreditó en términos de la escritura pública 67.451, volumen 1674 del libro de protocolo abierto de fecha 5 de octubre del año 2023, pasada ante la fe del licenciado Jorge Ochoa Jiménez, titular de la Notaría Pública número 3 del Distrito Notarial de Tavares, con sede en Acapulco, quien otorgó a la Universidad Autónoma de Guerrero, representada por el doctor Javier Saldaña Almazán, en su carácter de rector de dicha universidad, un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración de riguroso dominio con cláusula especial para ejercer la representación en cualquier materia jurídica, así también con delegación de funciones y facultades para representar a la citada universidad, y con dichas facultades que le fueron conferidas al apoderado de la misma, designó mediante carta poder de fecha 13 de junio del año 2025 para, como apoderados legales de la citada universidad, al licenciado Horus Ernesto Castro Díaz, licenciado Carlos Roberto Valencia Gutiérrez, que está presente en esta sala de audiencia, y el licenciado Ignacio Borja Carranza, para efecto de que comparecieran como apoderados legales de la citada universidad. Por documentales que obran agregadas en autos, en copias certificadas, así como el original de la carta poder ya referida. Por cuanto hace a la demandada Comisión Mixta de Admisión y Promoción de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien dio contestación a la demanda entablada en su contra con fecha 27 de junio del año 2025, fue su apoderado legal, el licenciado Juan Martín Sánchez Gómez, quien exhibió copias certificadas de fecha 16 de junio del año 2025, expedidas por la doctora María Xochitl Astudillo Miller, secretaria general de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la que
señala los nombramientos hechos a la Comisión Mixta de Admisión y Promoción por parte de la Administración Central de dicha Universidad Autónoma de Guerrero. De los C, licenciada Alma de la Cruz Delgado, Aranda, con número de nombramiento UAGRO, 271-23, la MC Ana Lilia Rivera Fierro, con número de nombramiento UAGRO, 272-23, y el MDF Bardomeo Albarrán Álvarez, con número de nombramiento UAGRO, 274-23. Lo anterior con las facultades que le fueron conferidas en el artículo 23, fracción quinta de la ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la que se les fue nombrado como integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción, y también tiene la facultad de delegar poder a través, y lo mismo que tiene facultades para delegación de delegar poderes, y lo que se hizo a través de la Carta Poder de fecha 12 de junio del año 2025, que fue exhibida al dar contestación a la demanda firmada por los otorgantes integrantes de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, a favor del licenciado Benjamín Villalba Tacuba y licenciado Juan Martín Sánchez Gómez, el último en esta sala de audiencia representando los intereses de dicha comisión. Por cuanto hace a la demandada, al demandado, Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, esta dio contestación con fecha 1 de julio del año 2025, y quien dio contestación fue su secretaria general de dicho sindicato, la C. Brenda Alicia Alcaraz González, quien acreditó su personalidad en términos de la constancia de modificación de directiva sindical expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de fecha 30 de enero del año 2023, y que constituye un hecho notorio por parte de este órgano jurisdiccional, dado que está publicada en la página oficial de dicho Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la que se advierte que la antecitada tiene el cargo de secretaria general del Comité Ejecutivo Central de dicho sindicato. Por cuanto hace la Comisión Profesionalizada de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos y Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, a esta última comisión se le tuvo por no dando contestación a la demanda mediante acuerdo de fecha 7 de julio del año 2025, dado que si bien compareció y dieron contestación de manera conjunta con el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, sin embargo, los comparecientes Leticia Ogendis Castro y Jairo Moyao Hernández y Luz Elena Nava Ramírez no acreditaron con ningún documento ser representantes de dicha comisión, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento y se les tuvo por no dando contestación a la demanda entablada en su contra, en términos de lo que establece el artículo 873A de la Ley Federal del Trabajo. Por cuanto hace a la legitimación procesal, ¿tiene algo que manifestar, parte actora? Solamente un pequeño aspecto y Sí. que me gustaría que se pudiera reconsiderar en cuanto a lo que es el reconocimiento de personalidad de las apoderadas, Samantha Vargas Ramírez y Dierita Alexandra Aparicio González, porque en el auto de donde se admite la demanda, aun cuando se menciona que no cuenta con la cédula profesional, pero sí se hizo la búsqueda y se hizo constar que tienen su autorización provisional registrada, sí se les reconoció la personalidad como apoderadas. De la parte actora. De la parte actora. Esta es la segunda página de la sección que dice apoderados legales. A la Gracias. mitad. ¿Algo que manifestar, parte patronal? Nada que manifestar, señoría. Gracias.
Comisión mixta, lo que manifiesta. De igual manera, nada que manifestar. Gracias. Nada que manifestar, señoría. Gracias. Por cuanto hace a la manifestado por la parte actora, respecto de que en el acuerdo de admisión de fecha 29 de mayo del año 2025, esta autoridad señaló que por cuanto hace a la licenciada Samantha Vargas Ramírez y Dieri Alexandra Aparicio González, no cuentan con cédula profesional, sin embargo cuentan con autorización provisional expedida por la Secretaría de Educación Guerrero, que las acredita como pasantes de la licenciatura en Derecho, por lo que se les tuvo por reconocida la personalidad al haber acreditado tal pasantía en términos de lo que establece el artículo 692, fracción primera y segunda de la Ley Federal del Trabajo, precisión que se hace para todos los efectos legales conducentes en términos de lo que establece el artículo 873K de la Ley Federal del Trabajo. Algo que manifestar parte patronal, Universidad Autónoma de Guerrero, respecto de la legitimación procesal. Nada que manifestar, señoría. Comisión mixta, por favor. Nada que manifestar, señoría. Por el sindicato, algo que manifestar. Nada que manifestar, señoría. Gracias. En ese sentido, se hace constar que las partes no pusieron excepciones de carácter dilatorio que pudieran ser resueltas en esta audiencia, ni tampoco promovieron incidentes de previo y especial pronunciamiento. Sin embargo, le doy el uso de la voz parte actora. ¿Quiere hacer alguna manifestación? Ninguno. Estamos de acuerdo con la litis. Gracias. Parte de la universidad. Nada que promover, señoría. Por la comisión mixta. Nada que promover, señoría. Por el sindicato de trabajadores. Nada que promover, señoría. Gracias. En ese sentido, se declara cerrada la etapa referente a depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes y se apertura la etapa de establecer los hechos no controvertidos. En esta etapa, según lo establece el artículo 873 de fracción cuarta, el tribunal definirá los hechos que no sean motivo de controversia con el fin de que las pruebas que se admitan sean sobre hechos sujetos a debate. De la revisión previa de los autos que conforman el expediente que nos ocupa, se pudieron advertir por cuanto hace a los hechos no controvertidos, como son diferentes demandadas, se hace la precisión por cuanto a cada una de ellas. Respecto a la demandada Universidad Autónoma de Guerrero, se establece como hechos no controvertidos los siguientes. La relación laboral entre la actora del juicio, Talía Euridice Tenorio Ríos, y la Universidad Autónoma de Guerrero, la fecha de inicio de la relación laboral, que fue el 22 de septiembre del año 2011, que la actora es trabajadora de base y pertenece al Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia, la categoría que ostenta la actora dentro de la demandada, que es capturista operador, y que está adscrita a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, que a la fecha la actora del juicio tiene 13 años de antigüedad. También se establece como hecho no controvertido la existencia del convenio de becas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se establece también que como hecho no controvertido que la actora presentó solicitud de recategorización de fecha 8 de septiembre del año 2016. Se establece también como hecho no controvertido que la secretaria general del sindicato administrativo y el secretario de Vivienda y Previsión Social del Sindicato de Trabajadores del STAT-UAT envió a la demandada Universidad Autónoma de Guerrero solicitud de beca de fecha 1 de septiembre del año 2017. Por cuanto hace a la demandada Universidad Autónoma de Guerrero, son los hechos que se pudieron advertir como no controvertidos. Sin embargo, les doy el uso de la voz a las partes si quieren o notaron algún otro hecho que esté como no controvertido para ir delimitando la litis, lo hagan saber. Parte actora. No, estamos de acuerdo con lo que acaba de mencionar. Gracias. Parte patronal. Conforme con la determinación que arribó, señoría. Gracias. Comisión mixta, ¿lo que manifestar? Nada que manifestar, señoría. Por parte del sindicato. Nada que manifestar, señoría. Gracias. Por cuanto hace a la Universidad Autónoma de Guerreros, quedarían los hechos no controvertidos ya precisados por parte de este tribunal.
Por cuanto hace a la Comisión Mixta de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, al dar contestación a la demanda, esta niega todos y cada uno de los hechos aludidos por la parte actora en su escrito de demanda, por lo que no existen hechos no controvertidos que establecer en el presente, respecto de la presente demandada. Por cuanto hace al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, se establecen como hechos no controvertidos los siguientes: que a la actora del juicio se le hacen descuentos respecto de las aportaciones para pertenecer a dicho sindicato. También se establece como hecho no controvertido que la actora se encuentra adscrita a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se establece como hecho no controvertido que la secretaria general del Sindicato Administrativo y el secretario de Vivienda y Previsión Social del Sindicato de Trabajadores del StatWat envió a la demandada Universidad Autónoma de Guerrero solicitud de beca de fecha 1 de septiembre del año 2017. Por cuanto hace al demandado Sindicato de Trabajadores, son los hechos que se pudieron advertir como no controvertidos. Por cuanto hace a la diversa demandada Comisión Profesionalizada de Admisión y Promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, toda vez que a esta demandada se le tuvo por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley en términos de lo que establece el artículo 873A de la Ley Federal del Trabajo. Se tiene que todos los hechos se encuentran como no controvertidos, salvo que sean contrarios a lo que establece la ley, tal como lo refiere el artículo 873A de la Ley Federal del Trabajo, al habérsele tenido por no contestada la demanda. A lo que manifestar respecto de la etapa referente a hechos no controvertidos, parte actora, Sin objeción alguna. parte patronal, parte de la universidad. Conforme a su señoría, nada que manifestar. Por la comisión mixta, Sin nada que manifestar, señoría. por sindicato, a lo que manifestar. Nada que manifestar, señoría. Gracias. Por cuanto hace a la etapa de hechos no controvertidos, quedarían los ya precisados por parte de este órgano jurisdiccional, por lo que con fundamento en lo que establece el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo y 873 e inciso B, se declara cerrada la etapa referente a establecer los hechos no controvertidos y se apertura la etapa de admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes. En esta etapa, de acuerdo a lo que establece el artículo 873F, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, señala que el tribunal resolverá sobre la admisión de las pruebas que hayan sido ofrecidas por las partes, admitirá las que tengan relación con la litis y desechará las inútiles o intrascendentes o que no guarden relación con los hechos controvertidos, expresando el motivo de ello. En ese sentido, este órgano jurisdiccional primeramente se pronuncia respecto de las pruebas ofertadas por la parte actora sobre su admisión, desechamiento y o forma de preparación para la audiencia de juicio. ¿Alguna manifestación, parte actora? Ninguna, señoría. Gracias. ¿Parte patronal? Ninguna manifestación, señoría. Gracias. Por parte de la comisión mixta, ¿algo que manifestar? Ninguna manifestación, señoría. Gracias. Ninguna manifestación, señoría. Gracias, sindicato. Por cuanto hace a las pruebas ofertadas por la actora del juicio, Talía Euridice Tenorio Ríos, en su escrito de demanda, ofrece las siguientes pruebas. Con fundamento en lo que establecen los artículos 795 de la Ley Federal del Trabajo, se admite la documental
consistente en el contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, documental que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, dado que se trata del contrato colectivo de trabajo, el cual se encuentra publicado en cualquiera de las páginas oficiales que para tal efecto tiene la Universidad Autónoma de Guerrero, así como también se admite la documental pública consistente en el reglamento de becas de estudios de licenciatura y posgrado, maestría y doctorado para trabajadores afiliados al StatUat de fecha 7 de febrero del año 2012, así como las documentales públicas consistentes en los convenios suscritos por el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Permítame, voy a verificar si se encuentra esta última, los convenios. Son unos convenios pequeños de 3 páginas. Sí, permítame un momento. Por cuanto hace a la documental marcada con el número 3, consistentes en los convenios suscritos por el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y la C. Elizabeth Corona Cedillo y Norma Fuentes Marín, de fecha 10 de marzo del año 2014 y 29 de enero del año 2015, que fueron exhibidos por la parte actora en copia simple y que obran agregados en foja 120 a la 125 de autos en términos de lo que establecen los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, no se admiten dado que dichos convenios no tienen relación con la litis en el presente procedimiento. Al ser convenios realizados con diversas personas ajenas a este juicio, como son la C. Elizabeth Corona Cedillo y Norma Fuentes Marín. Por consiguiente, no se admite también su medio de perfeccionamiento ofertado por la parte actora. Con fundamento en lo que establece el artículo 796 de la Ley Federal del Trabajo, se admiten las siguientes documentales. El escrito de fecha 8 de septiembre del año 2016, con sello original de recibido, donde señala la parte actora, solicitó su recategorización al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero nunca le fue contestado dicho escrito. Así también se admite la documental consistente en el escrito de fecha 31 de agosto del año 2017,
que obra ya agregado en autos del expediente, así como el oficio de fecha 1 de septiembre del año 2017, de igual manera, obra ya agregado en autos del expediente. Así, toda vez que dicho escrito, de dicho oficio de fecha 1 de septiembre del año 2017 no fue objetado por la parte patronal, por lo que resulta innecesario el desahogo del medio de perfeccionamiento consistente en el cotejo y compulsa que había ofertado la parte actora. Por cuanto hace a la documental pública consistente en el oficio de fecha 14 de agosto del año 2019, suscrito y firmado por el segundo secretario del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Zumpango del Río, dirigido al doctor Javier Saldaña Almazán, dicha prueba, en términos de lo que establece el artículo 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, no se admite, dado que no tiene relación con la litis en el presente juicio. Así también, por consiguiente, no se admite su medio de perfeccionamiento consistente en el cotejo y compulsa que había ofrecido respecto de dicha documental la parte actora. Se admiten las documentales públicas consistentes en el oficio de fecha 24 de septiembre del año 2019, así como las documentales consistentes en el escrito de fecha 17 de febrero del año 2022. Esta última documental es la consistente en el título de licenciada en Derecho, expedida por el Instituto de Montserrat, y su cédula profesional de la actora del juicio, que ya obran agregadas en copia certificada en autos del expediente. Y por cuanto hace la documental pública consistente en el escrito de fecha 17 de febrero del año 2022, suscrito y firmado por el integrante del Comisariado de Bienes Comunales de Zumpango del Río, dirigido al doctor Javier Saldaña Almazán, en términos de lo que establece el artículo 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, no se admite, dado que no tiene relación con la litis en el presente juicio. Por cuanto hace se admite la documental consistente en el escrito de fecha 9 de noviembre del año 2023, donde la actora solicitó de nueva cuenta al doctor Javier Saldaña Almazán su recategorización, que ya obra agregado en autos del expediente en que se actúa. Por cuanto hace a las documentales públicas consistentes en los certificados médicos y el resultado de estudio Tone Autogram de fechas 18 de julio del año 2022 y 25 de enero del año 2024, las mismas se admiten en términos de lo que establece el artículo 796 de la Ley Federal del Trabajo. Así también se admite la documental consistente en el oficio de fecha 17 de septiembre del año 2024, suscrito por el Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, documental que ya obra agregada en autos, así como la documental pública consistente en la minuta número 12 de fecha 21 de enero del año 2020, donde se autoriza la recategorización de capturista de datos a capturista operador de la actora del juicio de fecha 6 de enero del año 2020. Por cuanto hace a esta prueba, ahorita me estoy dando cuenta que ha quedado establecido que la actora ha quedado establecido como hecho no controvertido que la actora tiene como categoría la de capturista operador, por lo que no es un hecho controvertido la categoría. Le doy el uso de la voz. Parte actora, ¿quiere hacer alguna manifestación? Sí, la situación es porque quieren dar una apariencia de que hay una recategorización, pero fue cuando logró la licenciatura en psicología. Ahorita al tener licenciatura en Derecho, más
también maestría en Derecho, es la categoría que se ha estado pidiendo. Entonces, por eso la situación de la precisión en cuanto a la hilaridad y la secuencia de los hechos y cómo se ha venido dando o desarrollando la relación laboral y poder tener el acceso a esa recategorización nueva que se está pidiendo en esta ocasión, en este juicio. Gracias. ¿Algo que manifestar, parte patronal? Sí, su señoría, esta parte que represento tiene a bien a aceptar la no admisión de dicho medio probatorio marcado consistente en la minuta que refieren en ese apartado de pruebas, debido a que la parte actora pretende sí confundir a esta autoridad mencionando que fue recategorizada en base a sus estudios. Sin embargo, no fue así, su señoría. Esa minuta fue derivada de un emplazamiento a huelga, circunstancia que se hizo valer al momento de contestar. No es una introducción de un hecho nuevo ni nada por el estilo. Por lo tanto, es correcto el desechamiento. El nombramiento de capturista de datos no está en controversia, lo fue aceptado y así fue como un hecho no controvertido. Sin embargo, señoría, me gustaría, tomando como colación, checar, no sé si en la prueba marcada, derivado de eso mismo, en donde habla en la prueba marcada con el número 8 romano, habla de un que cuenta con una maestría en psicoterapia humana. Sin embargo, de las documentales que me fueron, o que me fue corrido traslado, que me corrió traslado, no se advirtió que existiera tal documental. No sé si en el expediente original exista ese documento, señoría. Gracias. Es respecto de la prueba número 8. Sí, número 8 romano. El número 8 es consistente en el oficio de fecha 24 de septiembre o se refiere a las documentales consistentes en el título de Ajá, licenciatura. es en el número 8 romano dice, habla de que en virtud de que la suscrita cuenta con la maestría en psicoterapia humana y dicho documento no obra, o cuando menos no se me corrió traslado con ese documento. Con el documento de la documental Ajá, con ese pública de documental. fecha Ajá. 24. Sí. Gracias, permítame un momento, vamos a verificar. Por cuanto hace primeramente para llevar un orden en esta etapa respecto de la prueba consistente en la documental pública, respecto de la minuta número 12 de fecha 21 de enero del año 2020, donde señala la parte actora, el patrón autoriza su recategorización de capturista de datos al de capturista operador, debido a sus estudios de la maestría en psicoterapia humana. Dicha prueba, toda vez que existe controversia respecto de la recategorización de la actora del juicio y el motivo por el cual se dio dicha recategorización, considero que se admita, toda vez que es motivo de litis respecto de la recategorización que fue la actora. No obstante, a que ha quedado establecido como hecho no controvertido que la actora del juicio tiene la categoría de capturista operador. Por cuanto hace a lo referente a la diversa manifestación realizada por el apoderado parte patronal en relación a la prueba documental consistente en el oficio de fecha 24 de septiembre del año 2019, señala no se le corrió traslado a dicha documental. Déjeme ver a qué documental se refiere.
secretaria instructora ponga a la vista de la parte patronal el escrito de fecha 24 de septiembre del año 2019 que fue ofertado como prueba y que señala no se le corrió traslado para que pueda hacer sus manifestaciones. Porque sí está dentro del expediente, sí fue ofertado por la parte actora. Señoría, el oficio sí está, o sea, sí dice el documento que usted me está haciendo mención y que me corre traslado, sí dice que por contar con una maestría, pero nunca se adjuntó el documento con el que acredite tal especialidad o la licenciatura en el documento. O sea, el documento sí, como tal sí dice que tiene una licenciatura, pero no está comprobado, acreditado con documento idóneo expedido por la institución educativa correspondiente. Gracias. Usted se refiere Simplemente, al... la prueba 9, ahí se especifican los documentos que se exhibieron, donde consta los títulos, los grados, incluso en la razón levantada por la oficialía de partes, se especifica que sí recibió esos documentos, por lo tanto consta en autos. Gracias. Sí, los documentos referentes al título de licenciatura en Derecho y cédula profesional expedidos por el Instituto de Montserrat al momento de la admisión de la demanda en el acuerdo de fecha 29 de mayo del año 2025, la secretaria instructora realizó la certificación respecto de los títulos profesionales que fueron exhibidos y ordenó su resguardo en la caja de seguridad de la Secretaría. En lugar se dejaron copias certificadas de los mismos. Apoderado, Sí, su señoría, manifestar. hago mención que solo exhibió de licenciatura en Derecho, mi cédula, así como mi título y grado de la maestría en Ciencias Penales, por el Instituto de Montserrat, pero nunca adjuntaron de la maestría o especialidad en psicoterapia humana. Gracias. Sí, efectivamente no fue adjuntado ninguna documental, lo que ofreció como prueba la parte actora respecto de la documental fue el oficio de fecha 24 de septiembre del año 2019, que fue el que se le admitió. También así las documentales consistentes en el título de licenciatura en Derecho y la cédula profesional de dicha especialidad, las cuales obran agregadas en autos en copia certificada, no así de alguna otra maestría. Para aclaración. ¿Alguna otra manifestación? Nada más, señoría, que quedara asentado en audio y video. Gracias. Gracias. Parte Ardora, ¿algo que manifestar? Sí, nada más para la aclaración. Efectivamente, es solamente esa, la maestría en psicoterapia no se exhibió, pero porque está reconocido por el patrón y sindicato, están presentes en la audiencia, y que por eso se llevó a cabo la recategorización. Eso no es problema de litis, incluso tan es así que su señoría acaba de mencionar que no es la litis en ese aspecto. Ahorita, la cuestión por la que se está promoviendo la demanda es la recategorización al siguiente nivel por la siguiente maestría en Derecho, los estudios en Derecho y la maestría en Derecho. Entonces, la cuestión de psicoterapia, eso está superado definitivamente por un reconocimiento expreso y tácito del patrón, que por eso tiene la actual categoría la trabajadora. Ahorita la litis central es por los nuevos estudios y la nueva categoría que se está pidiendo referente a esto último. Y esto fue lo que se exhibió. Ese es el motivo de la litis en este asunto. Gracias. Se tienen por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno de ser procedentes, de acuerdo a la litis en el presente juicio. Continuando con el pronunciamiento respecto de la admisión de las pruebas, se admiten a la parte actora también las documentales privadas consistentes en los escritos recordatorios de solicitud realizados por la actora, donde solicita se recategorice que fueron adjuntadas al escrito de demanda, así como las documentales consistentes en las constancias que marca apoderado parte actora, las constancias que marca en el numeral
16 son las constancias de no conciliación, le pregunto. Dado que dice que las constancias expedidas por el Tribunal Laboral con las que se demuestra la falta de incumplimiento al clausulado del contrato colectivo. Sí, se corrige, es el expedido por el Centro de Conciliación. Gracias. ¿Algo que manifestar, parte patronal? Sí, su señoría, este tribunal no debe admitir los anexos marcados en la prueba señalada con el número romano número 16, toda vez de que no, esos son requisitos para la procedencia de la demanda, más no pruebas para o que tengan relación con la litis del presente juicio. ¿Es cuánto? Así es. Por cuanto hace a las demás partes, ¿quieren hacer alguna manifestación? Comisión mixta. Señoría, no tengo nada que manifestar. Por el sindicato, ¿algo que manifestar? No tengo nada que manifestar. Gracias. Por cuanto hace a las documentales públicas que fueron expedidas por el Centro de Conciliación Laboral, ofrecidas bajo el numeral 16 del ofrecimiento de pruebas realizado por la actora, en términos de lo que establecen los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, no se admiten, dado que no tienen relación con la litis en el presente juicio. Además de que las constancias de no conciliación constituyen un requisito de procedibilidad del presente juicio, en términos del artículo 123 constitucional. Se admite la presunción legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, pruebas que serán desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que es una obligación de este tribunal tomar en consideración aun cuando las partes no las hubieran ofertado. Por cuanto hace a la prueba confesional para hechos propios con cargo al doctor Javier Rodríguez Saldaña, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta prueba, en términos de lo que establecen los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, y en relación con la jurisprudencia con registro digital 160-199 de rubro, con prueba confesional para hechos propios, su desechamiento cuando se ofrece a cargo de personas que se desempeñan como directivos administrativos y gerentes de la empresa o establecimiento y a quienes el actor no les atribuyó directamente algún hecho relacionado con el descuido, no constituye una violación procesal, por lo que no se admite la prueba con cargo al doctor Javier Saldaña Almazán por los motivos expuestos. Y de acuerdo a la litis en el presente procedimiento, este órgano jurisdiccional determinará con base en el procedimiento interno que se debe de seguir ante dicha universidad para efecto de la recategorización que solicita la actora del presente juicio. ¿Alguna manifestación, parte actora? Sí, me lo permite, señoría. Adelante. De las pruebas documentales y la confesional que fueron desechados, se estima que es incorrecto y se solicita su reconsideración, porque aun cuando se menciona que supuestamente no tiene relación con la litis, pero contrario a ello, tanto en los hechos 5, 7 y 9, al igual que el 10 y 13 y 14 incluso, igual que el 15, 16, 17, 18, 19, 20, también 21. Ahí se especifican todos los motivos por los cuales se tuvieron que estar ofreciendo tanto los documentos como la prueba confesional a cargo del doctor. Desde hace más de 10 años, el doctor Javier ha sido rector de la universidad ante sus reelecciones que ha tenido. Entonces, de manera constante, en estos periodos desde el 2014, ha habido documentos suscritos él directamente y que se hacen referencia aquí. Por ejemplo, en el hecho 5 se habla acerca
de las cuestiones de la adscripción de la actora, y que el doctor Javier Saldaña ha llevado a cabo lo que es el reconocimiento de documentos con instituciones escolares de otros fuera de la universidad, y con ellos ha celebrado convenios, como el caso de Elizabeth Corona y Norma Fuentes. Por eso se exhibieron esos convenios, porque en el caso de la trabajadora se le dio un trato discriminado, que es una parte también del motivo de la litis, y fueron suscritos por el rector, ya mencionado Javier Saldaña, repito, desde el 2014. A la fecha sigue siendo él, el rector. Eso es un hecho notorio. Son más de 10 años. También se ha hablado acerca de la existencia de un trato discriminado. En el hecho 7 se recalca, porque aun cuando ha hecho la solicitud y la cuestión de ser agremiada y que ya había terminado sus trámites y estudios respectivos, pues sucede que en el caso del sindicato incluso habían autorizado que iban a llevar a cabo lo que es los trámites para su titulación de posgrado, y que de esta manera es como iban a otorgar lo que es una cuestión de la beca. Por eso se exhibe el siguiente documento, que también se desecha. Del mismo modo, en el hecho 9 se hace referencia acerca de las siguientes gestiones realizadas, incluso con el doctor Javier Saldaña 2019, ¿sí?, donde le dijo que si lograba convencer a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Zumpango, les donaron unos terrenos para el campus universitarios, entonces en reciprocidad le pagarían la parte de las becas estudiantiles. Por eso se exhibió esa minuta y el documento del Comisariado de Bienes Ejidales de Zumpango, que se desechó. Sí tiene relación con la litis. Tan es así que la parte demandada lo controvierte y aparte los objeta. O sea, sí tiene relación. No deben ser desechadas todas esas pruebas ofrecidas, porque están referidas aquí. Y es parte del punto medular que se hace referencia del trato desigual, porque se le han impuesto condiciones adicionales a lo que establece el contrato colectivo de trabajo, y los ha cumplido, y aún así no se le ha respetado lo contenido en el contrato colectivo. Y son cuestiones directas que se han realizado con el doctor Javier Almazán. Repito que desde el 2014 ha sido rector, hasta la fecha sigue siendo rector, y todos estos documentos suscritos por el actual rector han tenido una relación directa con la trabajadora. No deben ser desechados, sí tienen relación con la litis. Por ese motivo se solicita esa reconsideración para los efectos que se admitan las pruebas marcadas con el número 3, por lo que ya se acaba de mencionar. El número 7 también, igual la prueba desechada con el número 10, porque ya se explicó y está mencionado que hechos están relacionados, y también la prueba confesional a cargo del actual rector Javier Rodríguez Saldaña, porque tiene relación directa con los hechos narrados en la demanda y que están avalados por los documentos que se nos están ofreciendo como pruebas. Al desechar documentos, se estaría dejando indefensa la parte trabajadora de lo que está mencionando en su demanda, del trato discriminado, del trato desigual que se le ha dado, mientras que a otros trabajadores de la misma universidad sí se le permiten estudios en otros lugares en lugar de la universidad. A ella no se le está permitiendo para su recategorización. Por eso es motivo de la litis y por eso está pidiendo este cumplimiento, porque hay otros que sí se le están dando esos beneficios y a ella no. Entonces, ese es motivo de la litis. Por eso solicitar la reconsideración y la admisión de las pruebas. Por eso se pide que se le dé una lectura integral a lo que está contenido en la demanda, para que se verifique y se cerciore que efectivamente todos estos documentos tienen relación directa. Y repito, tan es así que por eso la parte demandada los controvierte y hasta los objeta. Es cuanto. Gracias, parte actora. Se tienen por hechas sus manifestaciones. ¿Algo que manifestar, parte patronal, Universidad Autónoma de Guerrero? Sí, su señoría, esta parte está conforme con la determinación del desechamiento de las pruebas que tuvo bien a determinar o a resolver en la presente audiencia. Aunado a lo anterior, su señoría debe tomarse en consideración que todas las pruebas que sean intrascendentes y que no tengan una relación con los hechos controvertidos no tienen que ser admitidas. Así lo establece el artículo 873F en su fracción quinta. Y la determinación a la que usted arribó en su momento oportuno es el correcto.
Aunado a lo anterior, su señoría, debe decirse que lo que respecta a los convenios que refiere el apoderado legal de la parte actora, son o fueron suscritos de manera colegiada, nunca fueron de manera individual por parte del titular o el representante de la universidad. Por lo tanto, son hechos que son colegiados, no tan solo del que lo suscribió, y tendría que ser de los suscribientes. Ahora bien, no guardan, no, o sea, no tienen relación con los hechos porque son de diversas personas. Reitero nuevamente, su señoría, las recategorizaciones que se le han dado a la trabajadora, estas fueron ya, pues, fue recategorizada en base a unas minutas. O sea, si no fue en un convenio, fue en una minuta por un emplazamiento a huelga. Referente a los escritos que hace mención de una persona diversa ajena al juicio, que hasta en su momento de contestar la demanda, se podría configurar una cuestión, un hecho que la ley considere como delito, porque lo consideramos como algo como tipo, te obligo a y me das a cambio algo. Entonces, esta parte, como lo mencionó en su momento, se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes, porque el señor o la persona es una persona ajena al juicio, ¿sí? La universidad, cualquier persona que va y le entrega un documento lo recibe porque es una institución pública, no tienen por qué negarse, o la persona recepcionista tiene que recibir, no le va a resolver, sino posteriormente verán si procede o no. Ahora bien, los documentos con los que ellos pretenden, o con los documentos que el bienes comunales de Zumpango pretende de una manera que su familiar o quien los exhibe reciba una recategorización, no puede estar por encima del contrato, su señoría. El contrato es claro, que tiene que reunir los requisitos. No basta que cumpla 5, 10, 4, 3 licenciaturas, maestrías. Tiene que cumplir los requisitos. Por eso hay un contrato en el cual están establecidos los lineamientos que debe reunir el trabajador para que pueda ser recategorizado. Y quien es recategorizado es por los órganos internos de la universidad, ¿sí? No por una persona diversa, es más, ni por otra persona similar. Ahora bien, su señoría, no debe perderse de vista que la confesional la ofrecen para el caso de que este tribunal lo considere o reconsidere la determinación a la que ya arribó. Javier Rodríguez Saldaña es una persona que no sabemos quién sea. Así fue ofertada. Ahora bien, no hay que perder de vista lo que establece el Código Civil para el Estado de Guerrero. En su artículo primero dice que las disposiciones del Código se regirán en el Estado de Guerrero. En su artículo 25 bis dice: toda persona física tiene derecho a su identidad y el Estado está obligado a garantizarlo. La identidad de toda la persona física se encuentra conformada por un nombre propio, así como su historial filial y genealógico, el reconocimiento de la personalidad jurídica y de la nacionalidad. En este caso, estamos hablando de una persona totalmente diversa al rector de la universidad, por lo tanto, no tenemos la certeza a quién esté diciéndolo, esa prueba. Entonces, por lo tanto, señoría, esta parte que represento considera que la determinación del desechamiento de las pruebas que no fueron admitidas y que no tienen una relación con los hechos debe de confirmarse en la presente audiencia. Es cuanto. Gracias. ¿Algo que manifestar por parte de la comisión mixta? No tengo nada que manifestar. Por parte del sindicato, ¿algo que manifestar? Nada que manifestar, señor. Gracias. Se tienen por hechas sus manifestaciones en ¿Me relación al... ¿Quiere hacer alguna Por manifestación? favor, Adelante. si me permite. Agradezco la observación que realiza la parte demandada, universidad, y efectivamente fue un error de dedo. La confesional debe ser con cargo a Javier Saldaña Almazán, de la cual solicito que se corrija en este acto y se tenga por esos términos por precisada, por un lado. Por el otro, y de acuerdo a lo que ha expresado el apoderado de la parte demandada de la universidad, esto confirma lo que ha dicho en su demanda respecto al trato desigual. Tan es así que en este momento, ante la situación de persistir en este trato discriminado contra la trabajadora, que ahorita ha proferido una amenaza en su contra de denunciarla penalmente para que no siga ejerciendo sus derechos laborales. Solicito que se haga un apercibimiento en ese aspecto de que se abstenga de estar amenazando
a mi clienta, a mi trabajadora, en este aspecto que está aquí presente en la audiencia, para que no la esté amenazando con denunciarla penalmente si persiste con su acción laboral. Por favor, es cuanto. Gracias, apoderados. Se tienen por hechas sus manifestaciones y para efecto de dar continuidad con lo que es la audiencia, respecto de la solicitud realizada por el apoderado legal de la parte actora respecto de que este tribunal reconsidere la admisión de las pruebas marcadas con números 3, 7 y 10, que ya fueron desechadas por parte de este tribunal por los motivos argumentados en esta audiencia. Se le dio a las partes la oportunidad de que pudieran hacer sus manifestaciones respecto de dicha reconsideración. Sin embargo, las mismas quedan desechadas en los términos y por los argumentos precisados por parte de este órgano jurisdiccional, dado que no tienen relación con la litis en el presente juicio y de acuerdo a lo que establecen los artículos 873 F, fracción quinta, 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, las pruebas las pruebas que se admitan deben de ser sobre hechos sujetos a debate y de acuerdo a la litis en el presente juicio se advierte que las pruebas ofrecidas y las cuales fueron desechadas no tienen relación con la litis por los argumentos ya vertidos en esta sala de audiencia. Por cuanto hace a lo pedido respecto de que se haga un apercibimiento a la parte patronal para efecto de que se abstenga de amenazar a la actora, de denunciarla penalmente, este órgano jurisdiccional no advirtió en ningún momento una amenaza, sino que señaló que se reservaba el derecho de ejercitar alguna acción derivado de las documentales que fueron ofertadas. Cuestión que no compete a este órgano jurisdiccional determinar alguna situación respecto de eso, sino que se dejan a salvo los derechos de las partes para de considerar lo necesario los hagan valer por la vía y en la autoridad correspondiente. Damos continuidad con lo que es el pronunciamiento de las pruebas que fueron ofertadas por la Universidad Autónoma de Guerrero a través de su apoderado legal para dar cumplimiento a los principios que rigen el procedimiento del trabajo. Por cuanto hace a la Universidad Autónoma de Guerrero, se admiten en términos de lo que establecen los artículos 786 al 789 de la Ley Federal del Trabajo, la confesional con cargo a la actora del juicio, Talía Euridice Tenorio Ríos, quien queda debidamente citada para comparecer el día y hora de la audiencia de juicio, a través de su apoderado legal presente en esta sala de audiencia, con el apercibimiento a la actora de que de no comparecer de forma injustificada se le tendrá por confesa de las preguntas y oposiciones que se le hubieran articulado y calificado de legales por parte de este tribunal. De igual forma se apercibe al oferente de la prueba que de no comparecer el día y hora de la audiencia de juicio se tendrá por perdido su derecho para formular preguntas y oposiciones. Así también a la parte demandada se le tiene por haciendo suyas bajo el principio de adquisición procesal las documentales consistentes en el recibo de pago correspondiente a la primera quincena de mayo del año 2025 expedida por la Universidad Autónoma de Guerrero, así como el recibo de pago correspondiente a la primera quincena de marzo del año 2023, de igual manera expedido por la Universidad Autónoma de Guerrero a favor de la actora, y la minuta número 12, mediante la cual le fue otorgada a la actora Talía Euridice Tenorios la categoría de capturista operador, que fue exhibidas por la parte actora y que fueron admitidas como prueba en este juicio. Así también se le tiene por haciendo suya, bajo el principio de adquisición procesal, el hecho notorio consistente en el contrato colectivo de trabajo del STAT-UAT 2020-2021, que fue admitida como prueba a la parte actora y que constituye un hecho notorio para este tribunal. De igual manera lo constituye la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, número 178, dado que se encuentra publicada en el Diario Oficial del Estado de Guerrero y que para esta autoridad judicial y que esta autoridad judicial está obligada a tomarla en cuenta en virtud de su naturaleza y obligatoriedad.
Así también se admite la documental consistente en la constancia de antigüedad de fecha 17 de junio del año 2025, expedida por la M.A. Jacqueline Margarita Marín Salgado en su carácter de directora de personal de la Universidad Autónoma de Guerrero, a favor de la actora del juicio, y que ya obra en autos del expediente. Así también se admiten las documentales consistentes en los oficios 04 diagonal CMPA de fecha 12 de junio del año 2025, así como el oficio CMPA IP diagonal 673 diagonal 2025 de fecha 23 de junio del año 2025, que ya obran en autos del expediente, así como la impresión de nómina de sueldos y salarios de la actora del juicio correspondiente a la segunda quincena de mayo del año 2025, así como la documental consistente en la convocatoria original del programa de promoción por la vía no escolarizada emitida por la Comisión Mixta de Admisión y Promoción del STAT-SUAC, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humanas, pruebas que serán desahogadas por su propia y especial naturaleza, dado que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad de contenido y firma por la parte actora. Por cuanto hace a las pruebas de la Universidad Autónoma de Guerrero, son las a las que se ha hecho referencia, sin embargo, le doy el uso de la voz, algo que manifestar, parte patronal. Nada que manifestar, señoría, conforme con la determinación. Gracias, algo que manifestar, parte actora, adelante. Sí, lo que pasa es que en este momento menciona que no fueron objetadas, pero sí se objetó en el escrito de fecha 10 de julio. Sí, La fueron fórmula objetadas, pero no en cuanto a su autenticidad de contenido y firma. Fueron, En cuanto a contenido y autenticidad, textualmente dice así. sí, pero no ofreció ningún medio de prueba para acreditar su objeción, por lo que la objeción que realizó será tomada en consideración al momento de la valoración de las pruebas. Era aclaración porque dijo que no se objetó, pero sí se objetó. Gracias. Sí, se tiene por hecha su aclaración en términos de lo que establece el artículo 873K de la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguna otra manifestación, parte patronal? Nada que manifestar, señoría. ¿Por la comisión mixta algo que manifestar? Nada que manifestar. ¿Por el sindicato algo que manifestar? No, señoría. Gracias. En ese sentido, por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la Comisión Mixta de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de su apoderado legal, el licenciado Juan Martín Sánchez Gómez, ofrece las siguientes probanzas, de las cuales se hace el planteamiento correspondiente. En términos de lo que establecen los artículos 830 al 836 de la Ley Federal del Trabajo, se admite la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humanas. Así también se tiene por haciendo suya, bajo el principio de adquisición procesal, la documental consistente en el contrato colectivo de trabajo, STAT-SUA 2021-2022, documental que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. Por cuanto hace a las pruebas ofertadas por dicha comisión, son todas a las que se ha hecho referencia, algo que manifestar por parte de la comisión mixta. No tengo nada que manifestar, señoría. Gracias. Algo que manifestar, las demás partes, parte patronal, No. el sindicato y la parte patronal. Nada que manifestar, señoría. Gracias, parte actora, algo que manifestar. Gracias. Por cuanto hace al demandado, Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de su secretaria general, la C. Brenda Alicia Alcaraz González, ofrece las siguientes pruebas. Con fundamento en lo que disponen los artículos 786 al 789 de la Ley Federal del Trabajo, se admite la confesional con cargo a la actora del juicio, quien queda debidamente citada para comparecer el día y hora de la audiencia de juicio por conducto de su apoderado legal presente en esta sala de audiencia, con el apercibimiento a la actora que, de no comparecer de forma injustificada, se le tendrá por confesa de las preguntas y oposiciones que se le hubieran articulado y calificado de legales por parte de este tribunal.
Así también se apreció al oferente de la prueba que de no comparecer el día y hora de la audiencia de juicio se tendrá por perdido su derecho para formular preguntas y oposiciones y se declarará la deserción de dicha probanza. Así también se le tiene por haciendo suyas bajo el principio de adquisición procesal las documentales marcadas con número 2, 3 y 4 del ofrecimiento realizado por la Universidad Autónoma de Guerrero y que fueron agregadas por la actora del juicio en el presente expediente laboral, las cuales fueron admitidas. De igual forma, se le tiene por haciendo suyo, bajo el principio de adquisición procesal, el contrato colectivo de trabajo del Estatuat 2020-2021, que, como ya se dijo, constituye un hecho notorio para este tribunal. De igual manera, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero número 178. Así también se admite la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humanas, pruebas que serán desahogadas por su propia y especial naturaleza. Por cuanto hace a la diversa demandada comisión profesionalizada de admisión y promoción del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero, al habérsele tenido por no contestada la demanda entablada en su contra, no hay pruebas que ofertar, o más bien no ofreció pruebas, o se le tuvo por no ofreciendo las pruebas correspondientes, por lo que se hace la precisión correspondiente. ¿Algo que manifestar? Parte del sindicato, No, señoría. por la comisión mixta, No, su señoría. por parte patronal. Nada que manifestar, señoría. Gracias. Parte actora, ¿algo que manifestar? Ninguna. Gracias. Con lo anterior, se declara cerrada la etapa de admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes y se apertura la etapa de citación para la audiencia de juicio, por lo que le pido, secretaria instructora, proporcione la fecha que corresponda para tal efecto. Gracias. Por lo que se señalan las 11 horas del día 10 de noviembre del año 2025 para que tenga verificativo la audiencia de juicio de lo que quedan debidamente notificadas las partes en términos de lo que establece el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo. Y con la citación de la audiencia de juicio se tienen por agotadas todas y cada una de las etapas procesales que conforman la audiencia preliminar y por precluidos los derechos no ejercitados por las partes en términos de lo que establece el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguna otra manifestación? Parte actora. Ninguna, solo solicito copia del audio video y de la minuta que se levante de la presente audiencia. Gracias. Parte patronal, ¿algo que manifestar? Sí, señoría, solicito tenga bien autorizarme copia del audio y video y del acta mínima que se levante de la presente audiencia. ¿Es cuánto? Gracias. Por la comisión mixta. De igual manera, solicito la copia del audio video y de la acta mínima. Gracias. Por el sindicato. Nada que manifestar, señora. Gracias. Como lo solicitan la parte actora, la parte patronal y la comisión mixta de admisión y promoción, se autoriza la expedición del audio y video de esta audiencia, así también del acta mínima que se levante de la misma, ello en términos de lo que establece el artículo 723 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo de proporcionar el medio electrónico para tal efecto consistente en una UCB. Se les hace saber que no podrán hacer mal uso ni alterar dicho medio electrónico que contenga la audiencia ni compartirlo con terceras personas ajenas a este juicio, dado que queda sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares, ello con fundamento en lo que disponen sus artículos 19, 20, 21 y 63 de dicha ley, de lo que quedan debidamente notificadas las partes. Secretaria instructora, le instruyo, certifique el medio de conservación de esta audiencia y levante el acta mínima correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, certifico el medio de conservación de la presente audiencia con datos de identificación del expediente ya precisado, mismo que quedará en resguardo de esta Secretaría para su conservación, lo que certifico y doy fe. Gracias, secretaria instructora. Y siendo las 14 horas con 44 minutos del día 7 de octubre del año 2025, se declara cerrada la presente audiencia. Buenas tardes. De pie nuevamente se retirará la jueza de este tribunal laboral. Gracias, pueden sentarse, termina grabación.